Hace mucho tiempo, en una pequeña ciudad de Galilea llamada Nazaret, vivía una joven virgen llamada María. Era humilde, pura de corazón y estaba prometida en matrimonio con un hombre justo llamado José, de la casa del gran David. María vivía una vida sencilla, ayudaba en la casa, rezaba a Dios y soñaba con el futuro que el Señor tenía preparado para ella. Nadie imaginaba que Dios la había elegido desde toda la eternidad para una misión única en la historia de la humanidad. Un día en el silencio de su hogar, algo extraordinario sucedió. Dios envió a su mensajero, el ángel Gabriel, el mismo que había anunciado grandes noticias a profetas antiguos. De repente, la habitación se llenó de una luz suave y celestial. María levantó la vista y vio ante ella un ser resplandeciente con alas de luz y un rostro lleno de paz. Era el ángel Gabriel. María se turbó profundamente y su corazón latió con fuerza. ¿Qué significaba aquella visita? El ángel le habló con voz serena y llena de bondad. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María se quedó pensativa, preguntándose qué significaría aquel saludo tan especial. Nunca nadie la había llamado llena de gracia. Entonces el ángel continuó: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Mira, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María escuchaba con atención, pero una duda sincera surgió en su corazón. Ella había hecho voto de virginidad y estaba prometida, pero aún no vivía con José. Así que preguntó al ángel con humildad: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió con claridad y ternura: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira, también tu parienta Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el sexto mes para aquella que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María comprendió entonces la grandeza del plan de Dios. No era un sueño ni una ilusión, era la promesa del Salvador que los profetas habían anunciado durante siglos. El Mesías, el Hijo de Dios, vendría al mundo a través de ella, una sencilla joven de Nazaret. En ese momento, María podría haber dudado más, podría haber pedido tiempo o podría haber dicho que no, pero su corazón estaba totalmente abierto a la voluntad de Dios. Con una fe profunda y una humildad inmensa, respondió: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese instante, con ese sí lleno de amor y confianza, comenzó la salvación del mundo. El Verbo se hizo carne en el vientre de María por obra del Espíritu Santo.
El cielo y la tierra se unieron en un misterio de amor infinito, y el ángel se retiró, dejando a María en un silencio lleno de gozo y maravilla. Desde aquel día, María guardó todo en su corazón y se preparó para ser la madre del Salvador. Su sí cambió la historia para siempre y nos enseña que cuando Dios llama, aunque parezca imposible, su gracia siempre es suficiente. Esta es la historia del comienzo de la Navidad, el momento en que Dios pidió permiso a una mujer y ella, con libertad y amor, dijo sí. Es una historia de gracia, de fe y de la humildad de Dios, que elige lo pequeño para hacer maravillas. El sueño de José. En la pequeña ciudad de Nazaret vivía un hombre bueno y justo, llamado José. Era carpintero, hábil con sus manos y descendiente de la antigua casa del rey David. José estaba prometido en matrimonio con una joven pura y llena de gracia llamada María. Para los judíos de aquel tiempo, el compromiso era algo muy serio, casi como el matrimonio mismo. José y María se preparaban para vivir juntos con la bendición de Dios y de sus familias. José soñaba con una vida sencilla, trabajar la madera, formar un hogar y ser fiel al Señor. Pero un día todo cambió. José se enteró de algo que le rompió el corazón. María estaba esperando un hijo y él sabía que no era suyo. No había vivido aún con ella como esposo. José era un hombre justo, que amaba la ley de Dios. Según la ley, podría haber acusado públicamente a María, y ella habría enfrentado un castigo severo. Pero José la amaba profundamente. No quería hacerle daño ni exponerla al escándalo. Su corazón estaba lleno de dolor, confusión y tristeza. Después de mucho pensar y orar en silencio, José tomó una decisión difícil, pero bondadosa. Repudiaría a María en secreto, sin hacer ruido, para que ella pudiera vivir en paz, aunque eso significara renunciar a su amor y a sus sueños. Esa noche, agotado por el peso de su decisión, José se acostó a dormir en su humilde casa. El taller estaba en silencio. Solo se oía el viento suave de Galilea. Mientras dormía, Dios no lo dejó solo. Un ángel del Señor se le apareció en sueños. La habitación se llenó de una luz suave y celestial, y el ángel habló con voz clara y llena de paz. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedía, continuó el ángel, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías siglos antes. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José escuchaba en el sueño, y su corazón, que estaba herido, comenzó a llenarse de paz. Dios le estaba revelando el gran misterio. ¿A
aquel niño no era fruto de ninguna falta, sino obra del Espíritu Santo. Era el Salvador prometido, el Mesías, que venía al mundo de una manera humilde y maravillosa. Cuando Jesús despertó, no dudó ni un momento. Hizo exactamente lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a María en su casa como su esposa, la cuidó con todo su amor y ternura y esperó con ella el nacimiento del niño. José no solo fue el guardián silencioso de María, sino el padre adoptivo del Hijo del Dios. Con su obediencia inmediata y su fe profunda, protegió el mayor tesoro del cielo. Esta es la historia de un hombre bueno que en medio de la duda y el dolor escuchó la voz de Dios y dijo sí, sin palabras, solo con sus acciones. Gracias a José, la Navidad pudo llegar al mundo en paz y seguridad. La visitación, el encuentro de María e Isabel. Después de que el ángel Gabriel se retirara, María quedó en silencio, llena de maravilla y gozo. Acababa de decir su sí al plan de Dios: llevar en su vientre al Hijo del Altísimo. Pero el ángel le había dado también una señal asombrosa. Su parienta Isabel, que era mayor y a quien todos llamaban estéril, estaba esperando un hijo en su 6º mes. Porque para Dios no hay nada imposible, había dicho Gabriel. María no dudó ni un instante, con el corazón rebosante de alegría y deseo de ayudar. Se puso en camino apresuradamente hacia la región montañosa de Judea, a una ciudad llamada Ain Karim, donde vivían Isabel y su esposo Zacarías, un sacerdote del templo. El viaje no era fácil, eran muchos kilómetros por caminos empinados, bajo el sol de Galilea y Judea. María, joven y fuerte, iba probablemente acompañada, pero su pensamiento estaba puesto en servir. Quería estar al lado de Isabel en los últimos meses de su embarazo, ayudarle en la casa, compartir la maravilla que Dios estaba obrando en ambas. Cuando por fin llegó a la casa de Zacarías, María entró y saludó con voz alegre: Dios te guarde, Isabel. En ese preciso instante, algo extraordinario sucedió. El niño que Isabel llevaba en su vientre saltó de gozo. Isabel se llenó del Espíritu Santo y con voz fuerte y llena de emoción exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. De donde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme. Porque apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María se quedó maravillada. Isabel, guiada por el Espíritu Santo, había reconocido lo que solo Dios y el ángel sabían: que llevaba en su seno al Señor. Y el niño en el vientre de Isabel, que sería Juan el Bautista, ya había dado el primer salto de alegría al sentir la presencia del Salvador. Entonces, del corazón de María brotó un canto hermoso, lleno de gratitud y alabanza.
es el Magnificat, una de las oraciones más bellas de la Biblia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Ha hecho proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses, ayudándola en todo, compartiendo oraciones, risas y la espera gozosa de los nacimientos, hasta que llegó el momento en que Isabel dio a luz a su hijo Juan, y María regresó a Nazaret. Este encuentro nos muestra la alegría que trae Jesús incluso antes de nacer. Hace saltar de gozo a un niño en el vientre, inspira profecías y cantos de alabanza, y mueve a María a servir con prontitud y humildad. El nacimiento del Salvador. En aquellos días, el emperador romano Augusto César ordenó que se hiciera un censo en todo el imperio. Todos debían ir a su ciudad de origen para empadronarse. José era descendiente del rey David, así que tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. María, que ya estaba a punto de dar a luz, lo acompañó en el largo camino, montada en un burrito. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba llena de gente. José buscó un lugar donde quedarse, pero todas las posadas estaban ocupadas. No hay lugar para vosotros, decían una y otra vez. Finalmente, un posadero bondadoso les ofreció refugio en un establo entre los animales. Allí, en la humildad de un pesebre, María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa misma noche, en los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus ovejas bajo las estrellas. De repente, un ángel del Señor apareció ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de pronto apareció una multitud de ángeles del cielo, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, a ver esto que ha sucedido. Corrieron al pueblo y encontraron a María, a José y al niño en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que los ángeles le habían dicho, y todos los que oyeron se maravillaron. María guardaba todas esas cosas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Los sabios de Oriente y la estrella. Después de que Jesús nació en Belén de Judea,
En los días del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios provenientes del oriente. Estos hombres eran estudiosos de las estrellas, magos o sabios de tierras lejanas, quizás de Persia o Babilonia. Una noche, en el cielo de su país, habían visto aparecer una estrella extraordinaria, diferente a todas las demás. Sabían, por antiguas profecías y conocimientos, que esa estrella anunciaba algo grande, el nacimiento del rey de los judíos. Llenos de asombros y esperanza, decidieron seguirla. Cargaron sus camellos con provisiones para un largo viaje y partieron hacia occidente, guiados por el brillo de aquella estrella maravillosa. Tras muchos días de camino por desiertos y montañas, llegaron a Jerusalén, la capital del reino de Judea. Allí preguntaron abiertamente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó profundamente, y con él toda la ciudad de Jerusalén. Herodes era un rey cruel y celoso de su poder. No quería que nadie amenazara su trono. Reunió en secreto a los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías, el Cristo prometido. Ellos le respondieron citando la profecía del profeta Miqueas: en Belén de Judea, porque así está escrito: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los sabios y les preguntó con precisión cuándo había aparecido la estrella. Después, con astucia, les dijo: id a Belén y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, avisadme para que yo también vaya a adorarle. Los sabios salieron de Jerusalén y qué alegría sintieron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, guiándolos de nuevo hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entraron en la casa y ya no era el establo, pues había pasado algún tiempo, y vieron al niño con María, su madre. Inmediatamente se postraron en tierra y lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos preciosos: oro, símbolo de su realeza; incienso, que ascendía como perfume ante Dios, reconociendo su divinidad; y mirra, una resina amarga usada en embalsamientos, que prefiguraba su futuro sufrimiento por la humanidad. Pero Dios cuidaba de su Hijo. Esa noche, siendo advertidos por Dios en sueños que no volviesen a Herodes, los sabios regresaron a sus tierras por otro camino. Así, estos hombres sabios de tierras lejanas fueron los primeros gentiles en adorar al Salvador del mundo, reconociendo en un niño humilde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así nació Jesús, el Hijo de Dios, en la humildad de un establo, para traer salvación, paz y amor al mundo entero. Y cada Navidad recordamos esa noche santa, cuando el cielo se abrió y Dios vino a nosotros como un niño. Y así termina nuestra travesía por la noche más santa de la historia: la llegada del Salvador del mundo, anunciada por ángeles, acogida por pastores humildes y adorada por sabios del oriente. Que esta Navidad y siempre el niño de Belén nazca también en nuestros corazones, trayendo paz, esperanza y luz verdadera. Gracias por acompañarme en este momento tan especial. Si estas historias han tocado tu alma, te invito a que sigas con nosotros en Lumina, Luz para el Alma, donde seguimos compartiendo palabras que iluminan el camino. Feliz Navidad
y que la paz del Señor esté siempre contigo. Hasta la próxima.